Gracias por continuar con nosotros aquí en Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Y efectivamente, Jairo, hubo elecciones el pasado martes en Estados Unidos. O vamos a decir, concluyó el proceso de elecciones. Sí. Porque las elecciones se inician previo, unas semanas antes. La gente puede votar por correo, puede votar por la vía electrónica antes de la fecha específica del cierre de las elecciones. El voto adelantado, como le llaman. Exactamente, el voto Sí. adelantado que se realizan el primer martes de noviembre. De noviembre. Cada 4 años. Así es. Siempre que le anteceda un lunes primero del mismo mes. Este año cayó 5. Este año cayó 5. Sí. Puede ser otro día, Sí. pero siempre va a ser martes. Siempre va a Es ser como el primer aquí, martes porque de aquí noviembre. ahora, aquí es el segundo domingo. Tercer domingo. Tercer domingo. Sí, tercer domingo El tercer domingo de mayo. de mayo. ¿Verdad? Puede ser un día diferente, no El tercer 16, domingo de no mayo. 18, 19. Ajá. Por ejemplo, El tercer domingo. las elecciones pasadas fue el 19, ¿no? 19 de Exactamente. mayo. Exactamente. Exacto, el tercer domingo. Sí. Bueno, el caso es que Estados Unidos, que tiene un sistema de elección un muy característico, porque es un sistema de elección por voto de delegados, se Sí, pudiera decir así. sí. O sea, los votantes van de manera individual y ejercen el voto, pero lo que hacen es que votan por la adquisición de una cantidad de delegados en cada estado. Así Y es. son 538 delegados los que finalmente terminan designando al presidente de la República con la mitad más uno de esos votos, 538. Por eso ustedes oyen hablar del número 270, porque la mitad más uno de 538 son 270. Sí. O sea, que un candidato en Estados Unidos para llegar a la presidencia necesita obtener al menos 270 votos delegados de los 538 que son los que se acumulan con la votación individual de cada uno de los ciudadanos. Entonces, hay gente que entiende como que es poco democrático, porque puede darse el caso, como ha ocurrido, Sí. en que un candidato adquiera mayor cantidad de voto popular Así es. y menor cantidad de votos de delegados, y entonces gana la presidencia sin haber obtenido la mayor cantidad de votos individuales. Eso pudiera verse de una manera injusta, pero hay que tomar en cuenta la importancia como quiera del voto individual, porque el voto individual o el voto popular es el voto que determina la cantidad de delegados que va a sacar ese candidato en cada uno de los estados. E incluso una muestra de la importancia es, por ejemplo, Jairo, en los estados que tienen mayor cantidad de delegados. California tiene 54 de los 538. Nueva York tiene 28. Sí. Texas creo que tiene 32. Y Florida. Y Florida, Miami, Florida tiene 30. 330. Sí. Entonces hay otros que tienen 10, 8. 19 algunos. Y los que menos tienen 3. 3. Sí. De a 3. Sí. El asunto es, Iron, que por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de California. Que Son ganó 54. Kamala. Que ganó Kamala en Los California. 54. Sí, se lo llevó los 54. Sí, sí. Pero fíjate algo, que en California, por ejemplo, sí son 54. Así es. Pero pongo el ejemplo de California por la cantidad que son. Si un candidato gana ese estado con la mitad más uno de los votos, De los votos populares. de los votos populares, Sí. por un solo voto Sí. que esté por encima del 50%, ese candidato se lleva a los 54 delegados completos. Exactamente. O sea, Ya son de él. La adquisición de los delegados no es proporcional a los votos. Sí. La adquisición de delegados es total con base en la mayoría de los votos. Por lo tanto, el voto individual sí es importante. Porque si no fuera así, entonces, bueno, no, pasa que sacó un 30% de votos, le toca un 30% de delegado, un 40%. No. Es que si sacó más de un 50% de los votos, se lleva al 100% de los delegados. Y eso ocurre en la mayoría de los estados. Sí. Creo que 1 o 2 Sí. no tienen ese mismo sistema. Por lo tanto, el voto individual sí es importante. Eso es en el caso de la forma de elección. Ahora, se puede dar el caso, Jairo, y ha ocurrido, en que los delegados estén o queden divididos en empate, porque es un número par, 538. Sí. Pon tú entonces que cada delegado saque, que cada candidato saque la misma cantidad de delegados. 268 serían 268, 69, exactamente, Sí, sí. 269. Si se produce ese empate, ¿qué ocurre en Estados Unidos? Bueno, si se produce un empate en los votos de delegados, ya una vez designados los delegados, los 538, cuando van a designar al presidente, si hay un empate, entonces lo que dice la Constitución de Estados Unidos es que ese empate lo rompe el Congreso. La Cámara de Representantes, en ese caso, que son los diputados, eligen al presidente. Así es. Y la Cámara y el Senado elige al vicepresidente. Así es.
Entonces, eso ocurrió en una ocasión en Estados Unidos en 1824, donde hubo un empate de delegados Así es. y tuvo que designarse al presidente por medio de la decisión del Congreso. Es muy difícil que ocurra. Como también es muy difícil que ocurra que un candidato saque más votos que otro, que con menos votos adquiera mayor cantidad de delegados. Eso ha ocurrido, pero eso no ha ocurrido tanto. Estados Unidos ha tenido, qué sé yo, 47 presidentes. 47. Bueno, de los 47 presidentes, creo que 5. Sí. En 5 ocasiones ha ocurrido eso, en que un candidato con mayor cantidad de votos populares ha obtenido menor cantidad Sí, o sea, de delegados. pierde la presidencia. Exacto, y pierde Sí, la presidencia. Ocurrió, así es. por ejemplo, los casos más recientes son el caso de George W. Bush en el año 2000, Sí. que sacó menos votos que su contrincante, que Al Gore, pero sin embargo ganó porque Ganó. consiguió mayor cantidad de delegados. Y ocurrió también en 2016, precisamente con Donald Trump, que ahora logró la presidencia nuevamente cuando se enfrentó a Hillary. Hillary sacó más votos que él y sin Pero embargo, ahora- creo que 3 millones de ahora votos Trump más fue que una él. pela que dio. Sin embargo, Trump sacó mayor cantidad de delegados. Ahora no. Ahora Trump ganó con mayor cantidad de votos y mayor cantidad de delegados. Y ganó hasta cierto punto, Jairon, hasta cierto punto, mucho a poco. Bueno, O sea, 298 delegados. Sí, Aseguró. aseguró 298. 298. De los 270 Sí, necesarios. mínimo, sí. O sea, fíjate que se hablaba de que era una contienda muy cerrada. Sin embargo. Porque era lo que aparentaba. Sí. Pero sin embargo, en términos de resultados, la verdad es que hubo una diferencia quizás de 55 a 45 o de 53 a 48. O sea, no fue una diferencia cerrada. ¿Tú sabes que es como la se segunda pensaba. vez que un presidente va a cumplir sus 2 periodos no consecutivos? No consecutivo. O sea, sí, eso también es bueno aclararlo. Historia, sí. Es Sí. bueno aclararlo, sí. Porque fíjate algo. En Estados Unidos se dice que nosotros tenemos el mismo sistema de Estados Unidos de elección, 2 periodos y nunca más. No. Estados Unidos es diferente. Lo que establece la enmienda 22ª de Estados Sí. Unidos es que un presidente no puede gobernar ese país más de 2 veces. Más de 2 veces. No importa si es de manera consecutiva o no consecutiva. Exactamente. Sino que no puede ser presidente más de 2 veces, bajo ninguna circunstancia, a menos que ese presidente haya sustituido a un presidente anterior y lo haya sustituido por un periodo menor a 2 años. Sí, para completar el periodo. Para completar un periodo. Porque fíjate que un presidente, vamos a suponer que un vicepresidente Bueno, Lyndon B. Johnson. asume la presidencia. No, pero vamos a poner un ejemplo así. Un vicepresidente asume la presidencia. Si un vicepresidente asume la presidencia porque el presidente murió o renunció y de ese periodo le toca más de 2 años, de los 4 le tocan más de 2 años, puede volver a ser elegido, pero una sola vez. Una sola vez, exactamente. Porque se cuenta, si dura más de 2 años en un periodo, automáticamente se cuenta como un periodo. Sí. Ahora, si dura menos de 2 años, entonces sí puede, qué sé yo, vamos a decir que gobernó 1 año y medio como sustituto. 1 año y medio. Puede gobernar 8 ser más. presidente 2 veces. 8 más. 8 más, o sea, 4 y 4. Vamos a decir, para no decir 8 porque no es corrido. No necesariamente corrido. 4 y 4. Entonces es diferente a República Dominicana porque en República Dominicana lo que se establece es 2 periodos consecutivos. Y nunca más. Y nunca más. Incluso la Constitución de la República Dominicana no especifica y se entiende que sería un nunca más si ese candidato gana la presidencia un periodo y en el segundo periodo no opta por la candidatura porque decidió no ser candidato, no vuelve a ser candidato ya. O sea, no es que se le da la oportunidad de ser candidato otra vez, no, porque la Constitución lo que dice es 2 periodos consecutivos. Que eso debió aclararse. Eso debió aclararse. O si un candidato gana las elecciones y luego busca la reelección en el segundo periodo y pierde en el segundo periodo, tampoco puede ser candidato nunca más. ¿Por qué? Porque son 2 periodos consecutivos y lo dice así la Constitución Dominicana. En el caso de Estados Unidos no dice consecutivos. Lo que dice son 2 periodos. Pueden ser consecutivos o no. Entonces ponemos el ejemplo de Donald Trump, porque Donald Trump fue presidente 2016-2020. Perdió en el intento de reelección y ahora vuelve a ser presidente en el 2024, pero va a ser un solo periodo. Donald Trump no se va a reelegir. ¿Por qué? Porque ya fue presidente una vez y ahora es presidente por segunda vez y ya automáticamente la Constitución le impide ser presidente más de 2 veces. No importa que sea en 2 periodos consecutivos o que sea en periodos alternos, pero nunca más de 2 veces. Lo que pasa es que en Estados Unidos, como en cualquier otro país, es tradición que se den 2 periodos consecutivos, porque si tú eres presidente y tienes la oportunidad de ser presidente nuevamente, tú lo que haces es que aspiras al mismo. Pero si pierdes, tienes la oportunidad de volver a ser candidato. Eso ocurrió, por ejemplo, con George Bush padre, Jairo.
Sí, Fue presidente un sí, periodo, sí, perdió y tenía perdió para el segundo. Sí, Y podía tenía la optar. oportunidad de optar posteriormente, pero él decidió no optar, decidió porque ya no. tenía por un asunto de edad, y además su hijo también y estaba emergiendo. Clinton estaba en su buena. Exactamente, y no lo hizo. Entonces, Trump lo hizo, y fíjense cómo logra la presidencia por segunda vez en forma no consecutiva. Cleveland fue el otro presidente que lo logró. O sea, que ha sido ellos dos, Trump y Cleveland han sido los únicos dos que han logrado volver a la presidencia después de perder. Después de haber salido a la presidencia. Después de perder. Y fíjate que esa enmienda se estableció a partir del año 1947 y terminó de entrar en vigencia en el 1952. Y lo digo así porque en Estados Unidos, cuando se incluye una enmienda a la Constitución, tiene que ser aprobada por 3/4 partes del total de los estados. Eso es importante. Eso es una cláusula pétrea. Exactamente. Y esas 3/4 partes no lo aprueban de manera al mismo día. No. Es que un estado puede aprobarlo en un determinado época, en otro estado en otro año. Tienen, creo que son 7 años para aprobarlo. Un proceso. Entonces, fíjense que esa enmienda se aprobó en el 47. Que Estados Unidos no es un país unitario. No, es una asociación de estados. Exactamente. Entonces, cada estado es independiente. Entonces, cada estado se toma su tiempo. Sí. Esa enmienda se aprobó en el 47 y terminó de completar las 3/4 partes de los estados, que es el 75%, en el 1952. Antes de eso, sí, los presidentes podían reelegirse de manera abierta. De hecho, está el caso de Franklin Delano Roosevelt, Hiron, que fue electo, fue presidente 4 veces. 4 veces, incluso en el cuarto periodo, murió antes de terminar el periodo y fue sustituido por el presidente que lo sustituyó. ¿Quién fue? Creo que fue Truman, no. Sí, fue Truman. Truman lo sustituyó. Y Truman lo sustituyó por menos de 2 años. Como lo sustituyó por menos de 2 años, Truman tenía la oportunidad de ir a otro periodo y luego ir a otro periodo y ser presidente 3 veces. Sí, pero Truman tiene un problema. Pero sí, claro, finalmente decidió no aspirar y lo dejó, pero tuvo la oportunidad. A Truman le tocó la última parte de la Segunda Guerra. Sí, incluso Truman fue el que ordenó lo de las bombas del Little Boy. Sí, de Hiroshima las dos bombas y Nagasaki. Eso fue Truman que las ordenó porque ya era presidente. Pero sí, efectivamente, Franklin Delano Roosevelt fue presidente 4 veces de Estados Unidos. Después de ahí para acá, nunca un presidente ha gobernado esa nación más de 2 veces, porque así lo establece su constitución, aunque no sea de manera consecutiva. Así es. Sí. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, entonces seguimos con más de Dinámica Económica.